Entonces, lo ideal es que trabajemos gran parte del día en lo no urgente importante para que empecemos ahora sí a prevenir y armar y controlar ese plan de trabajo. Y luego, por otro lado, vas a tener lo que es urgente y no importante. Ahí vas a empezar a identificar muchas cosas que no hacen sentido. Que dices tú, sí, pues es que muchas veces dice un dicho que aquella persona que no tenga una agenda, fíjate qué poderoso ese concepto, aquella persona que no tenga una agenda propia está destinado toda su vida a hacer la agenda de alguien más. A hacer la agenda de alguien más. Porque mira, todo el mundo trabajamos por cumplir sueños, todos. Desafortunadamente, el 95% de la población trabaja por construir los sueños ajenos. Nunca toman control, nunca tienen una agenda, nunca hacen esto. Y simplemente son la agenda de alguien más, son la prioridad de alguien más, son la importancia de alguien más. Lo importante es que tú tomes control de la situación. Entonces ahí es donde vas a identificar lo urgente, lo importante, cosas básicas. Que digas tú, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? O sea, eso no es ni es urgente, o sea, ni es urgente importante, ni es no urgente, o sea, ni es no urgente importante. O sea, ¿qué estoy haciendo? Y a veces donde tenemos que aprender a decir que no. Una de las cosas más importantes a veces en el control de nuestra vida es aprender a decir que no. Muchas veces por ese miedo a no quedar mal con los demás, temor, rechazo, etcétera, muchas veces no aprendemos a decir que no. ¿Y sabes qué? A veces una de las cosas más importantes que tenemos que aprender a decir que no, ¿sí? Aprender a decir que no y decir que sí a lo que te va a ayudar realmente a construir esa vida de sueños que realmente deseas, ¿sí? Y bueno, y lo no urgente, lo importante, yo creo que no hace sentido ni siquiera considerarlo. Ahí es donde vas a decir, no, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Pero eso es importante, ¿no? Y eso te va a ayudar mucho a ordenar tu idea, incrementar tu productividad como no tienes idea. Y esto hay que hacerlo diario. Yo sé que los primeros 21 días que hagas esto te va a costar trabajo, pero ya después lo vas a ver como algo natural y vas a darte cuenta que de repente tus cheques, tus ingresos, tu crecimiento se empieza a disparar y tú, wow, qué increíble, qué chulada lo que está pasando. ¿Por qué? Porque estás tomando control de la situación, ¿sí? Bien importante ese elemento. Otro elemento básico de toda esta planeación de tu día es el siguiente elemento, el concepto delegar. Delegar. ¿Cuánto de esto que estamos organizando es algo que puede haber alguien más que lo haga igual o inclusive mejor que tú? Es bien importante porque vamos a poder identificar muchas cosas que si aprendemos a delegar, ¿sí? Y a compartir esto con alguien más, nuestra productividad también puede crecer mucho más. O sea, acuérdate, el secreto de esta nueva profesión es aprender a trabajar en equipo. Muchas veces ahí es donde tenemos que ayudarnos en el sentido de que tenemos que aprender a delegar y darnos cuenta que trabajando como equipo podemos hacer mucho más. Es el poder del trabajo en equipo. Entonces, bueno, con esto, llevando la práctica diaria de las mañanas, olvídate que vas a sorprender. Y hay un eslabón importante, ¿no? Al final de cada día, date un tiempo para autoevaluar. Bien importante. Donde digas, ok, de todo lo que planeé, ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué no logré hacer? Porque te vas a dar cuenta que, claro, esta teoría suena muy bonita, llevarla a la práctica es lo complicado, ¿sí? Pero ahí es donde está la diferencia, que marca la diferencia a aquellas personas exitosas que aplican este tipo de conceptos, porque aprenden a priorizar y a controlar su vida y tomar sus propias decisiones y a llevar su agenda. Sí, bien importante, pero al final de cada día ese proceso de la noche de autoevaluación te ayuda mucho a decir, oye, ¿qué hice el día de hoy? ¿Cómo puedo mejorar mi día? ¿Cómo puedo avanzar más? ¿Sí? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Qué no debí de haber hecho? ¿Sí? Todo ese proceso de autoevaluación te ayuda a seguir aprendiendo día a día. Y bueno, pues prácticamente es un proceso de mejora continua, pero te vas a asombrar como algo tan simple, o sea, como esto, si realmente lo aplicamos, te vas a dar cuenta que tu productividad, tus ingresos, tus resultados te vas a asustar positivamente de lo que puedes lograr. Entonces, bueno, me dio muchísimo gusto haber compartido esto contigo el día de hoy. Estamos en contacto con tu amigo servidor, Luis Ricardo Landeros, aquí para todos los amigos de la nueva profesión. Y bueno, estamos en contacto. Saludos y éxitos. Gracias.